Fundación Ibercaja. Tu futuro, nuestro presente. Buenos días y bienvenidos a la webinar organizada por Fundación Ibercaja y por ISDI, el nuevo líder ante el reto digital, mantener y fomentar el liderazgo en entornos cambiantes. Soy Ana María Farré, directora del Campus Ibercaja y encargada, con la ayuda de todos, de moderar esta sesión. Antes de empezar, quería agradecer la presencia del soporte técnico de Fundación Ibercaja y del equipo del campus. Muchísimas gracias a Rubén y a Virginia por estar trabajando con nosotros. Hoy contamos con la colaboración de ISDI, prestigiosa escuela de negocios creada por profesionales de la industria de Internet, institución internacional cuya misión es contribuir a la transformación digital, generando un ecosistema competitivo a través de la capacitación de profesionales digitales, la promoción del talento digital, la difusión de conocimientos y el apoyo a emprendedores y a empresas. Campus Ibercaja, consciente del momento de cambio económico y social que atravesamos, plantea una oferta formativa adaptada a la demanda actual, impulsando el conocimiento y el talento de profesionales y empresas. Entre los retos de adaptación a este nuevo escenario está el afianzar y reforzar los conocimientos en torno a la transformación digital. El nuevo liderazgo pasa por digitalizar el corazón de las empresas, no solo los procesos de negocio, sino el funcionamiento diario y la propia cultura de la compañía. Proceso que ahora mismo, en la era post-COVID, se ha acelerado. Sin duda, todas las compañías y empresas que ya tenían incorporada esa transformación digital están siendo capaces de adaptarse mejor al cambio. Se necesita un nuevo liderazgo para sortear esta crisis, desarrollar habilidades que fomenten la humildad, la confianza, la cercanía, utilizando la tecnología como facilitadora de la gestión y de la comunicación. Pasar de una estrategia en la ejecución a una estrategia más flexible, donde la información ocupe un lugar muy importante para ser capaces de detectar con rapidez continuamente las oportunidades que ofrece este entorno cambiante en el que nos estamos moviendo. Para ello, la buena noticia es que desde Fundación Ibercaja, junto con ISDI, en su sede del campus de Zaragoza, hemos organizado un programa digital, Digital Transformation Program for Leaders, que tendrá lugar por primera vez aquí en Zaragoza a partir del 2 de octubre. Para comentarnos acerca de ese nuevo liderazgo digital y acerca de ese programa, tenemos con nosotros hoy a Paco Soler. Muchísimas gracias, Paco, por estar aquí con nosotros. Paco es director de alianzas corporativas en ISDI, es un líder transformador, un gran comunicador con una trayectoria exitosa en ventas crecientes y rentabilidad y líderes en desarrollo. Paco Soler es un apasionado por las oportunidades que ofrece el mundo digital. Ha trabajado con éxito en consultoría, software, análisis de datos, automotriz y finanzas del consumidor en múltiples funciones. Con 25 años de experiencia en la gestión de equipos, así como en la venta y realización de complejos proyectos internacionales en más de 30 países de todo el mundo, lideró un equipo de 200 consultores en Europa, Rusia e India y participó en discusiones de ventas de alto nivel en entornos B2B. Actualmente trabaja con empresas de todas las industrias para ayudarles a transformar sus negocios para tener éxito en el mundo digital. Paco Soler es un coach profesional certificado, experto en neurociencia y profesor de liderazgo. Muchísimas gracias, Paco, por estar aquí con nosotros y estamos encantados de escucharte. Muchas gracias, Ana, y buenas tardes a todos. Pues para mí es el placer y esta es una de esas oportunidades en las que a través de la Fundación Ibercaja tenemos la oportunidad de llevar ISDI a sitios donde normalmente no está. Os contaré ahora un poquito más sobre ISDI. La idea de esta charla de hoy es contaros un poco de qué va el programa que lanzamos en octubre por primera vez en Zaragoza, un programa muy parecido al que se hace en nuestras sedes de Madrid y de Barcelona, por el que han pasado ya más de 1000 ejecutivos y con un éxito absolutamente tremendo. La idea
y lo comentaré en un segundo, la idea de ISDI siempre ha sido la de cambiar la sociedad. La idea partió hace 10 años de ver que el mundo está cambiando, pero a las personas y a las organizaciones nos cuesta cambiar al mismo ritmo. Y había una escasez de talento que ISDI quiso resolver a través de la creación de la empresa. Os voy a pedir, por favor, a los compañeros que me permitáis compartir la pantalla y así lo voy lanzando. La idea de hoy, aparte de contaros un poco el programa, queríamos hacer una pequeña sesión de unos 40 o 50 minutos en la que os contemos también cómo entendemos nosotros el liderazgo en el mundo digital. Es decir, es una cosa un poco, si estáis donde está la mayoría de la gente, cuando pensamos en el mundo digital probablemente nos crea una cierta sensación de ansiedad. Por una parte puede haber un poco de curiosidad, de ganas de entenderlo, pero también nos preguntamos si esto es lo que nos va a costar nuestro puesto de trabajo, si no estamos ya demasiado viejos para poder hacer la transición, digamos, a este nuevo mundo. Ese es el tipo de cosas que me gustaría que comentásemos hoy, ¿vale? Que hablásemos de cuáles son las características que hace falta que tenga un líder y por qué, o sea, cuál es el mundo digital al que tenemos que adaptarnos. Y luego os contaré un poco también de algo que tocamos en más detalle durante el programa, que es, vale, ahora ya sé qué hace falta para triunfar en el mundo digital, ahora resulta que yo me miro a mí mismo y no soy eso. Yo no soy el tipo de persona, a mí me cuesta hacer las cosas de esta manera, me cuesta no tener organización, me cuesta que las cosas cambien tan rápido, me cuesta desentenderme de cómo he hecho las cosas en el pasado. Entonces, hablaremos un poco de cómo podemos atacar eso en un formato evidentemente breve por las propias circunstancias, pero como un poco una píldora del tipo de cosas que haremos durante el programa, porque al final la transformación al mundo digital no va de tecnología. Evidentemente la tecnología es una de las características, pero nosotros, por ejemplo, cuando hablamos con empresas, no hablamos de transformación digital. Hablamos de transformación a un mundo que es digital. Y esa transformación es más un cambio de mentalidad que es conocer en detalle la tecnología. Siempre va a haber gente que conozca la tecnología, pero nosotros tenemos que ser capaces de interpretar cómo esa tecnología puede ayudarnos. Y eso es un cambio más de mentalidad que no necesariamente de conocimientos técnicos. Dejadme que os cuente un poco este programa, el Digital Transformation Program for Leaders. Como decía, lanzado por ISDI, la Fundación Ibercaja, en Zaragoza por primera vez. Está basado en un programa que llamamos DIVEX y que está adaptado un poco a las características ahora del mercado que estamos lanzando. ISDI, han pasado más de 20.000 personas en estos 10 años, han pasado por ISDI a nivel internacional, tenemos presencia también en París, en México, en Estados Unidos. Hemos trabajado con más de 250 empresas. Somos la única institución académica que da los títulos también en blockchain para que sean ahí indiscutibles, que no pueden ser manipulados. Y una de las características de ISDI es que todos los profesores, entre comillas, de ISDI son profesionales en activo. Todos somos personas que trabajamos en el mundo digital y lo que contamos es lo que realmente está pasando. No una institución académica con modelos, sino realmente educación práctica que puede servir para el día a día. Y cuando nos planteamos ahora este tsunami digital, este cambio que lo está afectando todo, una de las cosas que sabemos es 9 de cada 10 empleos del futuro requerirán habilidades digitales. A día de hoy, y probablemente el COVID ha ayudado a recortar esto un poquito, pero el 37% de trabajadores europeos carecían de las capacidades básicas. No estamos hablando de capacidades medias o avanzadas. Esto, vuelvo a decir, ahora con la videoconferencia y el confinamiento probablemente se haya reducido, pero sigue habiendo un gap muy importante entre lo que la economía necesita y lo que nosotros estamos aportando aquí a la mesa. A nivel de empresas, el problema es el mismo. O sea, solamente el 16% de las pymes venden online. Y eso podéis suponer lo que ha supuesto también, o lo que ha representado la crisis del COVID para negocios que no tenían otro canal más que su tienda o que su empresa física. Solamente el 20% de las empresas usan la nube. Se piensa que en el 2020 se quedarán 500.000 de empleos digitales sin cubrir. Y probablemente estas cifras estén siempre en flujo, eso veremos que es una de las características del mundo digital,
pero sigue siendo verdad que hay muchas posiciones que requieren conocimiento digital que no se están cubriendo. Nosotros tenemos la bolsa de trabajo en ISDI más grande de España en el área digital y las peticiones siguen llegando. A pesar de que estamos en crisis, hay una demanda de decir, ahora lo que necesito es más gente que entienda este mundo, porque está claro que el mundo me está pidiendo como empresa que yo responda a este mundo digital. España es el 10º país de la Unión Europea en grado de digitalización según los estudios que hacen, con lo cual tenemos muchísimo terreno por cubrir. Por tanto, ¿cuáles serían algunas buenas razones para poder hacer este programa que se ofrece por primera vez en Aragón, en Zaragoza, a través de la Fundación Ibercaja? Os contamos algunas de las más básicas. Una es por una cuestión de empleabilidad, que en muchos casos puede aplicar o no puede aplicar a vosotros en la medida que estéis trabajando en una empresa y ahora no estáis buscando trabajo. Pero aquí estamos pensando en términos de 10, 15, 20 años. Todos necesitamos mantener nuestra empleabilidad porque no sabemos. Vamos a ver que el mundo digital va a revolucionar un poco todo y debemos de estar preparados para cuando ese momento llegue, si es que llega. A nivel de networking, una de las partes importantes del mundo digital no es solamente conocer conceptos. O sea, uno podría ir a YouTube y verse vídeos de algunas cosas y tal. Una parte fundamental de ISDI es que es un ecosistema digital. ISDI es una puerta de entrada a todo el mundo digital en España y en otros países, donde se pueden conocer a emprendedores, donde se puede establecer relaciones con los profesores con los que uno está tratando, donde va a conocer otros estudiantes que también van a estar formando, donde va a poder acceder a empresas que también están trabajando en el mundo digital. Hablo ahora, por ejemplo, también de emprendimiento, la posibilidad de dar apoyo a aquellos de vosotros que estáis pensando en lanzar un negocio, que sé que es una de las piezas clave de la Fundación Ibercaja. En ISDI tenemos una de las 5 mejores aceleradoras del mundo por volumen de negocio. Del mundo. Y está aquí en España y está disponible a través de ISDI. Y ISDI es un canal magnífico para entrar en contacto con ISDI Accelerator, que es como se llama la aceleradora, y que además tenemos un representante que está en Zaragoza trabajando desde Zaragoza. Con lo cual, es una vía de entrada magnífica también para lanzar el emprendimiento. Y, por supuesto, lo evidente, el aprendizaje. Un proceso de aprendizaje en el que se dan los primeros pasos, pero no se llega hasta el final. Es decir, el mundo digital, el aprendizaje tiene que ser continuo, y hablaremos un poco después de esto. Pero sí es verdad que probablemente para muchos de nosotros aquí en la llamada, lo que ofrece el mundo digital es un montón de cosas que no sé. Un montón de puntos ciegos. Es decir, oigo palabras, oigo conceptos, todo el mundo me habla de que esto está cambiando, pero no acabo de entender qué es lo que está pasando. Sé que hay algo oscuro ahí detrás, es el I don't know what I don't know. O sea, no sé que no sé esas cosas. Me imagino que hay cosas que yo ni siquiera sé que existen, ¿no? Y hemos creado un programa que es bastante profundo en el sentido de que nos da una visión muy 360 grados de todo el mundo digital. Es una cosa que nos permite eliminar un montón de esos puntos ciegos, un montón de esas cosas que no sabemos que no sabemos. No vamos a llegar a ser expertos en todas ellas, porque eso además sería imposible para una única persona. Pero sí vamos a dar suficiente para que uno se sienta muy cómodo en un mundo que es digital, trabajando con sus equipos, trabajando con otras personas, trabajando con startups o incluso trabajando con temas de tecnología. Los profesores, como os he contado, no son tales, son todo profesionales en activo y son el quién es quién del mundo digital en nuestro país. Desde nuestro presidente en ISDI, que es el exdirector general de Google en España, tenemos al exdirector general de Airbnb y así podríamos seguir continuando con una lista de profesores y un claustro que es de lo mejor que tenemos en este país a nivel de mundo digital y conocimiento práctico. Y solamente daros un esbozo, este es un programa que podéis encontrar también en la página web de la Fundación. Son 9 semanas más una presentación final. Se cubren todos los temas principales del mundo digital, se hacen en formato de clases los viernes por la tarde y los sábados por la mañana, y se trabaja en grupos en un proyecto que llamamos un proyecto troncal, un proyecto donde el equipo tiene que implantar las cosas que está aprendiendo. Al final se acaba lanzando un plan de negocio para una empresa o se crea una solución de e-commerce,
todo ensuciándose las manos, como nosotros nos gusta decir, ¿no? Para que esto sea un aprendizaje real y no se quede en una cosa solamente teórica. El perfil de personas que más o menos participan en estos proyectos ronda los 40 y poco años, una mezcla bastante equilibrada entre hombres y mujeres y con experiencia laboral. Este es un programa que está pensado para personas que están intentando lanzar su negocio o que tienen alguna responsabilidad gerencial. No necesariamente al máximo nivel, pero sí que uno tiene responsabilidad de llevar equipos y que tiene una cierta área de influencia sobre las cosas que ocurren a su alrededor. Pues esto es lo que quería contaros un poco sobre el programa. Es un programa que además, en comparación un poco, y esto quizá no debería yo decirlo, pero en comparación con sus versiones presenciales de Madrid y de Barcelona, está además en condiciones muy ventajosas y que pensamos, porque lo sabemos, porque llevamos cerca de 1000 personas que han pasado por allí, que es realmente transformacional. Es decir, tenemos un seguimiento con las personas que han estudiado este programa y la cantidad de personas que efectivamente han sido capaces de incorporar el mundo digital a su día a día y eliminando esa ansiedad, el porcentaje es altísimo. Por tanto, lo dejo ahí y ahora lo que me gustaría es cambio de tercio. Me gustaría empezar a hablaros sobre el nuevo líder, qué tipo de cosas necesita el nuevo líder para triunfar en el mundo digital, entendiendo y asumiendo que los que estáis aquí probablemente sentís esa pequeña reacción de decir, parece que se me viene algo encima, no lo acabo de entender, me parece que es excitante, puedo ser más o menos optimista o pesimista, pero por lo menos me hace preguntarme cosas. Y mucho más ahora en el contexto COVID o post-COVID o la nueva normalidad, ¿no? Mal llamada nueva normalidad, donde esto se ha acelerado. No voy a contaros mucho más, Ana ha sido muy amable contando, solamente deciros en plan de mis hobbies, me encanta la guitarra, me gusta el deporte, soy un Ironman, y lo que os voy a contar hoy viene mucho de mi experiencia profesional de más de 25 años liderando equipo a nivel internacional. Y de alguna forma intento ser también una prueba viva de que con 25 años de experiencia laboral y entendiendo que no empecé a trabajar a los 5 años, podéis imaginar que no soy el más jovencito probablemente en esta llamada, pero esa oportunidad siempre existe, porque vuelvo a decir que no es un tema de edad, es un tema de mentalidad. Y lo que quiero compartiros es un poco experiencias acumuladas a lo largo de mis 25 años liderando equipos a nivel internacional, pero también el conocimiento ahora del mundo digital a través de un máster que hice precisamente en ISDI y el hecho de que en los últimos 10 años me he dedicado a temas de desarrollo de liderazgo como mi pasión, como un tema paralelo a mi trabajo. ¿Vale? Soy coach profesional certificado y tengo un posgrado también en neurociencia y me gustaría que hoy hablásemos un poquito sobre neurociencia cuando hablemos de liderazgo. Lo que me gustaría contaros está en estas 4 categorías. Primero, hagamos un repaso del mundo en el que vivimos. ¿Cuál es el contexto en el que tenemos que ejercer nuestro liderazgo, ¿no? El segundo punto sería, ¿qué entendemos por liderazgo? Vamos a ver si aclaramos y por qué, en mi opinión, todos deberíamos ser líderes. Esto va a sonar un poco de, no, pero yo no quiero mandar, yo no quiero tal. Bueno, hablemos después y entenderéis a qué me refiero. Vamos a hablar después de un poco de neurociencia. Es decir, si no somos ahora lo que nos gustaría ser, si hay un gap entre quiénes somos hoy, cómo hemos crecido y a dónde queremos llegar a ser y qué tipo de líder queremos llegar a ser, hay cosas que podemos hacer con nuestro cerebro. Y por último os dejaré con una serie de consejos o de ideas que pueden ser más prácticas. Empezamos un poco con el mundo en el que vivimos. Y entender el mundo en el que vivimos en la era COVID, etcétera, me parece que es evidente que vivimos en un mundo que está cambiando a una velocidad tremenda. Y nosotros, la terminología que se usa más en el mundo digital es que vivimos en un mundo exponencial. Hay este libro fantástico, Organizaciones Exponenciales, os lo recomiendo, muy encarecidamente, porque cuenta muy bien este fenómeno. Un fenómeno exponencial es un fenómeno que durante mucho tiempo parece que no se mueve, parece que está muy estable, no se ve apenas pautas de crecimiento, lo cual nos lleva a pensar que eso no va a triunfar, ha sido un pequeño fracaso. Y llega un momento en el que de repente coge tracción y crece a la máxima velocidad y deja muchísima gente fuera. Eso es un proceso exponencial. Y si lo hacemos en términos prácticos, aquí, un poco en plan de broma,
Si cada paso que damos mide 1 metro, en un proceso lineal, después de 30 pasos, habremos recorrido 30 metros. Pensad en una situación exponencial, en la que cada zancada mide 1 metro la primera vez, la segunda vez mide 2 metros, la tercera vez mide 4 metros, la cuarta 8 metros. Cada zancada, la distancia que recorro se duplica. Cuando llevamos 4 o 5 iteraciones, pues llevamos aproximadamente 20 metros, algo así. Esto parece que va muy despacito. Después de 30 pasos, con esa proporción exponencial, habríamos recorrido 1.000 millones de pasos, lo cual es el equivalente a dar la vuelta a la Tierra 26 veces. Y una de las hipótesis que yo os lanzo aquí en este momento es que en el mundo digital, cualquier cosa que puede ser convertida simplemente en información, probablemente estará sometida a un proceso exponencial en algún momento. ¿Y qué significa estar expuesta a un proceso exponencial? Significa que probablemente durante mucho tiempo parece que no hay ningún cambio y de repente las cosas van a explotar. Por ejemplo, mirad el número de usuarios de Internet. Durante muchos años, el porcentaje o la población aquí en términos de millones no crecía demasiado y de repente a partir del año 2000 hasta el día de hoy está creciendo a un ritmo absolutamente bestial. Esto es un ejemplo de crecimiento exponencial que ha cambiado el mundo, estaremos de acuerdo en eso. Otro mensaje muy importante de esta página es que si miráis en el año 2020 hay aproximadamente 3.500 millones de personas con acceso a Internet. Eso significa que prácticamente la mitad del mundo todavía no tiene acceso a Internet. Lo que estamos viendo apenas es la punta del iceberg del cambio que nos viene por el mundo digital. Otro ejemplo de curva exponencial, el número de suscriptores a teléfono móvil. Si os acordáis, los que tengáis suficiente edad, en los años 80 ya existían unos aparatos móviles, ya existían unos teléfonos que se podían transportar, pero era como una maleta. Realmente uno tenía que llevar estas cosas en el coche o solamente en expediciones a plataformas petrolíferas y cosas por el estilo. Y de repente, a partir del año 97, que recordaréis qué ocurrió en el año 97, en el año 2007, surge el iPhone. Y lo que hasta ese momento había sido un incremento más o menos gradual, a partir del iPhone del 2007, la curva es absolutamente exponencial. O sea, en cuestión de poco tiempo, la telefonía fija prácticamente ha desaparecido. Otro ejemplo de curva exponencial, el número de aparatos conectados a Internet. Y esto apenas se está empezando. Estamos hablando de 50.000 millones de aparatos que están conectados automáticamente a Internet, que tienen sus propios sensores y a través de Bluetooth o de Wi-Fi o de lo que sea, están conectados. Y esto, vuelvo a decir, apenas es el comienzo de esta curva exponencial. Otra curva exponencial muy reciente que a lo mejor reconocéis aquí. Esto lo estamos viviendo a día de hoy y representa el número de fallecimientos por COVID. Es decir, hay muchas de estas cosas en el mundo en el que vivimos hoy. Esta velocidad que todos somos conscientes que existe tiene una traducción y se llama cambio exponencial. Y se trata de ese tipo de cambio donde ahora mismo hay muchísimas tendencias. Oímos hablar de blockchain, oímos hablar del cloud, oímos hablar de inteligencia artificial y de machine learning, oímos hablar de 5G, oímos hablar de muchas de estas cosas y podemos caer en el error de pensar, sí, pero no está cogiendo tracción, es una cosa minoritaria. Llevamos ya años hablando de esto hasta que de repente alguien encuentra la fórmula y esto se desata. Y pasó con Google, ya ha pasado con Amazon y pasa con muchísimas de estas empresas que sí son capaces de utilizar los datos y la información para crecer de esta manera. Y existe un problema aquí que es, probablemente hayáis oído hablar de los eventos que se llaman un cisne negro. Un cisne negro o el Black Swan, como se traduciría en el inglés, es un evento raro e inesperado. Es una cosa que no se podía predecir que iba a ocurrir y que cuando ocurre crea un impacto extremadamente potente. O sea, si pensamos en el tsunami de hace unos años en Asia,
eso era inesperado, es decir, podía haber terremotos, pero que se provocase el tipo de tsunami y el impacto en vidas humanas y económico, eso era impredecible. El problema es que ahora nos encontramos con situaciones como el COVID o el cambio digital, cuando de repente una industria, una empresa cierra, es que pensamos que se trata de un cisne negro. Pensamos que es un evento que, ¿quién iba a predecir que esto iba a ocurrir? Yo creo que donde yo estoy seguro. Y es que confundimos el efecto cisne negro con el efecto elefante negro. Y esto no me lo estoy inventando, esto hay literatura detrás. Un elefante negro es un problema o una situación que es visible para todo el mundo, que se sabe que va a ocurrir, pero nadie tiene la prioridad de gestionarlo. Y entre estos fenómenos está, por ejemplo, el COVID. Si tenéis Netflix, os recomiendo que veáis unos documentales que se llaman Explained, donde hay un documental del año pasado donde decían, una pandemia va a venir, pero no sabemos cuándo. Y explicaban cómo iba a venir casi al dedillo, casi al detalle máximo, prediciendo lo que ha sido el COVID. Se sabía que habría una pandemia. De la misma forma que se sabe que el mundo digital va a transformar todas las industrias y todos necesitamos ponernos las pilas. Sin embargo, cuando perdamos nuestro trabajo, cuando cierre nuestra empresa, cuando estemos en dificultades, pensaremos que ha sido un cisne negro. Cuando en realidad era un elefante negro, era el elefante en la sala, era algo que todos estábamos viendo y que sin embargo hemos ido posponiendo porque nunca llegó a ser la prioridad número 1. Siempre estaba la 2, la 3 o la 5. Siempre había algo más urgente, pero probablemente no había nada más importante. Y cuando nos enfrentamos ahora a la situación en la que estamos, simplemente un poco como referencia, ¿cuánto va a haber de este elefante negro delante de nosotros? Si pensamos en la pandemia de hace un siglo, la mal llamada gripe española, experimentó 3 oleadas. Y sabemos que la situación ahora es distinta, pero es distinta en algunas cosas a favor y a otras en contra. De momento hemos pasado o estamos pasando la primera oleada y no todos los países. Es decir, todavía en algunos lugares la oleada está en plena efervescencia, ¿no? No sabemos, por tanto, el efecto de lo que va a ocurrir ahora con el COVID y cuánto va a cambiar la economía, cuándo va a cambiar las empresas. No sabemos si vamos a tener esa recuperación elástica, esa curva donde crecen los fallecimientos pero luego decae y vamos volviendo a esa normalidad poco a poco, o no sabemos si esto se va a ir repitiendo y eso con toda probabilidad va a llevar a cambios estructurales, va a llevar a cambios más profundos de los que podemos ver ahora y que podemos sentir. Por tanto, es un momento de reconocer también nosotros si estamos delante de un elefante negro, si tenemos delante de nosotros una situación que deberíamos atacar y que estamos diciendo, bueno, sí, pero ahora no me viene bien, ahora todavía no, etcétera, ¿no? Y hago una reflexión en tono, no sé si semi-jocoso, pero probablemente la mayoría de vosotros habéis oído hablar del concepto VUCA. Concepto VUCA que nace del mundo militar y que expresa situaciones en las que hay alta volatilidad, incertidumbre, complejidad y ambigüedad. Que en un contexto militar son situaciones donde hay que tomar decisiones muy a corto plazo y muy desagregadas porque no puedes predecirlo, no puedes planificar. Hoy nos gustaría volver al mundo de hace 3 meses que llamábamos VUCA. Es decir, VUCA se ha quedado ya como el mundo estable, era muchísimo más predecible que las situaciones ahora. Y en ese contexto es donde evidentemente sabemos que el mundo es digital y cada vez lo va a ser más. Y como decimos en ISDI, no estamos en una época de cambios, sino en un cambio de época. Y es importante que seamos capaces de reconocer, está delante de nosotros, los cambios se están produciendo a una velocidad tremenda y frente a estos cambios la reacción humana típica es o me monto a la ola o me quedo paralizado un poco por el pánico. Y lo que intentamos hacer desde ISDI, sabiendo que el mundo cada vez es más digital, es ayudar a que montéis en la ola, más que intentar ser arrastrados por ella. Todos estamos viviendo ahora la situación de, bueno, probablemente un entorno que podía parecerse quizá a esto y que en los últimos meses se ha convertido más en esto, ¿no? El COVID nos ha impactado a todos desde el punto de vista de liderazgo y como personas probablemente nos tiene también cansados, nos tiene un poco ansiosos,
con esa incertidumbre no nos ayuda y en cuanto se han abierto un poco las restricciones hemos salido todos como caballos desbocados, ¿no? Tenemos mucho cansancio acumulado detrás de esto. Y es importante destacar que el COVID, siendo un impacto tremendo, no impacta a todos igual. Es decir, el COVID ha supuesto para algunos negocios, como por ejemplo a la derecha del todo, el food delivery, ¿no? La entrega de comida ha sido una época de crecimiento absolutamente espectacular, pero en general ha afectado a industrias de forma distinta y a la gran mayoría de forma negativa. Lo que sí sabemos, y aquí os estoy mostrando, os explicaré esto en un momento, lo que sí sabemos es que el mundo digital va a impactar a todas las industrias. Puede ser en un año, puede estar pasando ya, puede que ya haya pasado, puede que sea dentro de 3 años o de 5. Pero todas las industrias van a ser transformadas no solo por lo que el mundo digital nos está dando hoy, sino por lo que está viniendo. A nivel de capacidad de computación, a nivel de comunicaciones, que son 2 de los ejes principales que hacen que se produzca el cambio digital, estamos apenas en los comienzos. Y esto que os presento aquí es un estudio que hacen el centro de Cisco y la Escuela de Negocios IMD en Suiza. Hacen estos estudios de forma anual y lo representan en términos como si fuera un tornado, ¿no? Como si fuera el vortex de un tornado. Y lo llaman el Digital Vortex. Y lo que viene a indicar es qué industrias están más cerca de ese foco o de ese centro donde la velocidad es mayor, ¿vale? No en el centro donde por lo visto el aire se para, pero sí inmediatamente alrededor del hueco. Ahí es donde la velocidad del viento es mayor. Y ahí podéis encontrar industrias como la de media, o sea, todo lo que tiene que ver con el entretenimiento, etcétera, las telecomunicaciones y los productos tecnológicos. Esas son industrias que son absolutamente revolucionadas por el impacto digital. Si nos vamos a la parte más exterior, pues nos encontramos, por ejemplo, las empresas de energía, nos encontramos empresas de real estate, de edificios, aunque también el COVID probablemente vaya a cambiar eso. Hay conversaciones que hablan de que muchas empresas van a reducir su espacio de oficinas a la mitad o incluso totalmente, porque no necesito que mi gente venga a trabajar todos los días a la oficina, o por lo menos que vengan todos a la vez a la oficina. Con lo cual, incluso esto probablemente el año que viene se vea modificado. O empresas farmacéuticas que siguen vendiendo un producto físico, pero nosotros trabajamos con muchísimas industrias farmacéuticas y se están viendo también muy afectadas. Porque el mundo digital permite que muchas empresas pequeñas que antes no tenían posibilidad de vender sus productos, ahora sí lo tengan. Entonces, os he pintado un poco la imagen hasta ahora de todo lo que está cambiando en el mundo, un mundo que es exponencial y un elefante negro que tenemos delante que es que va a impactarnos a todos. Da igual en qué mundo estemos, va a impactarnos a todos. Y lo que me gustaría dar es el salto a decir, ¿estamos preparados para este cambio? Y os muestro aquí un poco un gráfico que lo llevo más a nivel filosófico. Desde que el ser humano o la rama, digamos, de los primates que se separó del chimpancé y del resto de monos fue aproximadamente hace 10 millones de años. Durante los primeros, y aquí tenéis otra curva exponencial a propósito, durante los primeros 8 millones y pico de años nuestra capacidad cerebral apenas creció, apenas cambió. Y ha sido en los últimos 700.000 años, apenas en el último 7% más o menos de nuestra existencia como primates separados del resto de los monos, donde nuestro cerebro se ha más que duplicado en tamaño. Nuestra capacidad de procesar lenguaje, de procesar conocimientos, es algo que es muy reciente en nuestra evolución. Y por tanto, cuando se nos presentan cambios de esta velocidad, es un reto, ¿vale? Hemos sido durante los 10 años que supongamos que tenemos de vida, durante 9 años hemos sido unos bebés y solamente hemos empezado a ser adultos en el último año, por decirlo de alguna manera. Y ni siquiera somos adultos, somos todavía adolescentes, pero hemos creado la capacidad de generar un entorno alrededor que cambia mucho más rápido de lo que nosotros somos capaces de cambiar. Y esto nos presenta con ansiedades, con preocupaciones. Vivimos en una sociedad en la que, por los estudios, tenemos más ansiedad que hemos tenido en ningún otro momento, a pesar de que tenemos acceso a muchísimas más cosas, ¿no?
pero el hecho de que somos conscientes de que no damos abasto nos genera esa ansiedad. Y a eso me gustaría dedicar un poco unas páginas a hablar del liderazgo, ¿vale? Aquí es cuando entramos en la idea de decir, ¿cómo reacciono yo a este mundo que efectivamente es complejo, está cambiando y yo me siento un poco inadecuado, ¿no? Y mi primera pregunta para vosotros sería, ¿qué entendéis por liderazgo? O sea, si tuvieseis que definir liderazgo en alguna palabra, y no voy a abrir el chat por no complicar tampoco demasiado, pero simplemente pensad qué palabra o qué palabras os vienen a la cabeza. Y es posible que muchas de las palabras sean el trabajar en equipo, sea el inspirar, es definir una visión, es ser el que más sabe de algo, el escuchar. Probablemente muchas de estas palabras, y yo estaría de acuerdo con eso, es decir, cuando veo esta nube de palabras, hay pocas con las que yo no estaría de acuerdo en definir el liderazgo. Pero a mí me gusta una definición que es muy simple, pero me parece que es tremendamente potente. El liderazgo, en esencia, es la capacidad de movilizar energía. ¿Somos capaces de movilizar energía a nuestro alrededor? O casi mejor, ¿qué tipo de energía es la que movilizamos a nuestro alrededor? Un amigo mío que es un ponente internacional tiene una charla que llama Virtuosos, en la que hace una equivalencia entre el mundo del liderazgo y los virtuosos musicales, los grandes músicos, y qué procesos hacen que se conviertan en virtuosos. Y él habla de que todos nosotros tenemos una música dentro. Y que cuando nos acercamos, por ejemplo, a una persona, esa persona en su cabeza, de forma metafórica, oye una música. Y él hace esta conferencia con un piano. Y él dice, cuando tú te acercas, suena música como esta y toca una musiquilla muy feliz, muy alegre o tal, o bien suena esta música y entonces toca la música, por ejemplo, de Tiburón o de Psicosis. ¿Qué es lo que oye la gente cuando tú te estás acercando? ¿Qué clase de energía es la que tú transmites? Eso para mí es la parte esencial del liderazgo, es la capacidad de movilizar energía. Pero sobre esto hay un análisis posterior. La parte probablemente más difícil de movilizar energía y en la que me quiero centrar más hoy es en nuestra capacidad de movilizar nuestra propia energía. ¿Cómo gestionamos el día que estamos cansados? ¿Cómo gestionamos la ansiedad? ¿Cómo gestionamos el trabajo en casa con el trabajo que tenemos fuera de casa? ¿Cómo gestionamos que estamos de mal genio por las noches cuando ya estamos cansados del día y estamos con nuestra familia o estamos con los amigos o simplemente en el trabajo? ¿Cómo gestionamos el miedo a que nos despidan? Todos estos tipos de situaciones hacen que nuestra energía se vaya a donde no nos ayuda. A mí me gusta mucho la frase esta de Goldman, que es conocido por el tema de la inteligencia artificial. El liderazgo comienza con el líder siendo capaz de gestionar su vida interior. Eso es lo que permite que se produzcan las emociones y los comportamientos correctos. Si uno está ansioso, si uno está cansado, si uno está desanimado, si uno está buscando ya la pelea porque estoy cabreado, es muy difícil que sea capaz de adaptarse a nuevos cambios. Lo que va a tender es siempre a mantener el status quo. Por tanto, el punto principal aquí es, somos capaces de movilizar nuestra propia energía. Somos capaces de crear, digamos, el flujo correcto en nuestro cerebro de pensamientos que permitan aceptar que estamos ansiosos, que estamos cansados, pero encontrarles su sitio y ser capaces de crear energía para hacer cosas constructivas, para cambiar, para adaptarnos. Ese para mí es el mensaje principal en relación con la energía y con el liderazgo. Pero me lleva a una pregunta que también os pido que os hagáis vosotros mismos. El líder fundamentalmente nace o se hace, porque todo esto puede estar muy bien, el liderazgo, y todos deberíamos ser líderes porque todos deberíamos ser capaces de gestionar nuestra propia energía. Pero ¿qué pasa si eso es algo que te viene prácticamente dado ya desde que naces o no? ¿Qué contestaríais vosotros a esto? ¿El líder fundamentalmente nace o se hace? Si yo miro a las veces que hemos tenido esta pregunta, por ejemplo, en sesiones en ISDI,
suele haber entre un 30 y un 40% que cree que hay un componente más fuerte de nacimiento. Hay cosas que desde el punto de vista genético ya determinan el que uno pueda ser un líder o no. Y muchas veces el argumento es, ya se ve desde que los niños están en la guardería, ya se ve que algunos tienen tendencia a ser más líderes que otros. Normalmente el otro 60-70% creen que fundamentalmente se hace. Yo lo que quería contaros, los estudios lo que nos dicen es que hasta el 95% se puede aprender. Tenemos de nacimiento ciertas predisposiciones, pero las predisposiciones no son deterministas. No hacen que nosotros seamos aquello que estamos predispuestos, a no ser que nuestro entorno lo favorezca. Y cuando yo os hago la pregunta de si el líder nace o se hace, hay una pequeña trampa. El líder no nace, en el 99% de los casos no nace. Cualquier persona, excepto si ha habido un problema en el nacimiento, etcétera, y a lo mejor algún tipo de defecto que efectivamente puede dificultar cosas, para un bebé que ha tenido un embarazo razonable, normalmente tiene el material necesario para ser un líder. Lo que es cierto también es que los primeros años de vida sí determinan mucho cómo nuestro cerebro se cablea. Y hablaremos un poquito después de esto. Por tanto, si nuestro nacimiento, nuestra genética y nuestros primeros años de vida nos ponen en una determinada dirección, que luego lo que tendemos a hacer es avanzar en esa misma dirección. Pero eso no implica que con un cambio de entorno y un cambio de forma de pensar no se pueda ir en otra dirección. El liderazgo se puede aprender incluso aunque en el principio de nuestra vida o nuestra predisposición no fuese así. Y os cuento aquí los estudios del profesor Erickson, que ha hecho el análisis quizá más importante sobre este tema, sobre cómo se consigue un conocimiento experto, y que popularizó en este libro de Malcolm Gladwell, Outliers, que os lo recomiendo si no lo habéis leído. Y él habla de que se puede alcanzar una maestría en casi cualquier disciplina con unas 10.000 horas de práctica. 10.000 horas de práctica que son, como veis ahí, como 5 años y medio, 6 años, 8 horas al día. Pero lo que el profesor Erickson habla es que es una práctica deliberada. Incluso os voy a poner un ejemplo. Una de las cosas que se asocia con liderazgo puede ser el tema del carisma. Y se hizo investigación que medía a unos grupos de personas que hacían una presentación y que llevaban una reunión, etcétera, y se les medía el nivel de carisma. Y se separan entre los muy carismáticos y los no tan carismáticos, ¿no? A los no carismáticos se entiende por qué no son carismáticos y casi todo se resume en temas de introversión y no buena comunicación, o bien no comunicación verbal y no verbal, con lo cual al final transmitían inseguridad. Se les entrena en técnicas de comunicación y unos meses después se vuelve a hacer la prueba. Y puntúan exactamente igual los que antes aparecían como no carismáticos que los carismáticos. Es decir, incluso cosas que pensamos que eso no, es que eso uno lo tiene natural, la confianza en uno mismo, la extroversión, etc. No son mejores líderes los extrovertidos, ¿vale? Simplemente se les promociona más, eso sí es verdad, pero no son necesariamente mejores líderes. Por tanto, el mensaje que me gustaría dejaros es que el liderazgo se aprende y no importa en qué edad se puede aprender, si se crean las conexiones adecuadas. ¿Y cómo se aprende a liderar? Se aprende como se aprende cualquier cosa, practicándolo, practicando y practicando. Y cuando hablo de liderar, pensad en liderarnos a nosotros mismos y también a otros. No solamente estoy pensando en liderar a otros, estoy pensando en cómo estamos en la mejor versión de nosotros mismos, con energía suficiente para hacer lo que sabemos que es importante. Eso estoy hablando también de liderar y eso se practica. Y llevamos toda la vida practicando este tipo de cosas, pero muchas veces no practicamos bien. Seguimos repitiendo un comportamiento equivocado. Por tanto, hay que practicar de forma deliberada bien. ¿Cuántas ocasiones tenéis vosotros al día de liderar a otros y de lideraros a vosotros mismos? De tomar una decisión mental de me cabreo por esto o no me cabreo. Me dejo llevar por el cansancio o no me dejo llevar por el cansancio. ¿Le pongo a esto fuerza de voluntad o me dejo llevar? Esas decisiones las estamos tomando probablemente cientos de veces cada día. Y si no tomamos deliberadamente la decisión de tomarlas en una dirección, no estamos cambiando, no estamos aprendiendo a liderar.
Y en muchos casos, para poder practicar deliberadamente, de forma consciente, también necesitamos que nos den feedback. Si queremos cambiar algo de nuestro comportamiento o de forma de pensar, es bueno que lo compartamos con otras personas y les digamos, mira, estoy intentando cambiar esto. Si me oyes, por ejemplo, ser muy negativo, dime algo, ¿vale? O ayúdame, o nuestras parejas, o a nuestros amigos, o compañeros en el trabajo, nuestro jefe, alguien que trabaja con nosotros. Siempre se puede buscar ayuda de alguien que nos esté diciendo si lo estamos haciendo bien o no. A mí me gusta mucho la cita esta de Pau Casals, que a los 93 años seguía practicando 3 horas al día y le preguntaban por qué, y empiezo a notar cierta mejoría. Esa es la actitud. Siempre tenemos que seguir practicando, pero practicando de forma consciente. Por tanto, cambiamos ahora un poco de tercio de nuevo. Hemos estado hablando del mundo exponencial en el que vivimos y que nos va a afectar. Nos guste o no nos guste, antes o después nos va a afectar. Después hablamos de la importancia de que seamos capaces de controlar nuestra propia energía para ser capaces de adaptarnos a ese cambio. Entonces, lo que me gustaría comentar ahora es cuál es ese cambio y qué tenemos que hacer para poder adaptarnos a ese cambio. Ya entendemos que es una parte de gestionar nuestra propia energía. ¿Cómo se hace eso y para conseguir qué? Y aquí lo que me gustaría contaros antes es cuáles pensáis que son las características más importantes que un líder debe tener hoy. Y líder en el sentido propio y de otros. Pensad en qué cosas son más importantes ahora que nunca. Y os cuento, dentro de ISDI, estando en medio del ecosistema digital, tenemos siempre interacciones con empresas de todo tipo. Y les preguntamos, ¿qué buscáis en el talento? ¿Cuáles son las características que buscáis en las personas que se incorporan a vuestra organización? Y hablamos desde las empresas tecnológicas, los Googles y los Facebooks y los Amazons, etcétera. Hablamos a emprendedores, a startups, pero hablamos también a empresas tradicionales, a un Repsol o a un Telefónica o empresas, digamos, con mucho historial, ¿no? Y lo que a mí me ha resultado muy curioso a lo largo de estos últimos años es cuando les escuchas, hay un par de cosas que todas las empresas coinciden. Todas están de acuerdo en que esas son características que ellos buscan en los líderes. Y entre ellas, estas dos son las dos más importantes. El aprendizaje continuo y la humildad. No sé qué reacción tenéis a eso, lo podemos comentar después si tenéis alguna pregunta. El aprendizaje continuo, porque no hay forma, esto que hemos hablado antes del crecimiento exponencial, va a seguir ocurriendo. Por tanto, esto no va de ahora aprendo algo y bueno, ya tengo los próximos 20 años preparados. Va de que tenemos que cambiar nuestra actitud a estar continuamente aprendiendo nuevas cosas y continuamente, quizá tan importante como esto, desaprendiendo algunas de las cosas viejas. Y cuando hablábamos, por ejemplo, antes del programa digital que estábamos presentando, la idea de esto, y es parte de ser parte del ecosistema de ISDI, es que después de un programa que nos da una visión muy general sobre el mundo digital, ya sabemos cómo continuar aprendiendo sobre esa base. Y además ISDI aporta el contexto donde eso se hace. Hacemos continuamente conferencias y seminarios para gente que ha estudiado en ISDI para que sigan avanzando en su conocimiento con los últimos temas. El aprendizaje continuo parte de primero saber qué necesito aprender. Y esto es algo que desde ISDI es lo que necesitamos aportar. Nosotros nunca hacemos la promesa de decir, cuando salgas de aquí del programa, ya tienes la vida resuelta el resto de tu vida. Porque no es cierto, vas a seguir teniendo que aprender. Pero ya vas a saber qué es lo que tienes que aprender. Y el segundo punto es el tema de la humildad. Y la humildad tiene, por supuesto, una conexión con la primera. Para ser capaces de aprender continuamente tenemos que aceptar que no lo sabemos todo. Pero la humildad es uno de los problemas con los que nos encontramos gente que tenemos más experiencia. Pensamos que estos años que llevamos de experiencia deberían servir para algo, deberían tener un reconocimiento. No necesariamente estamos dispuestos a tirar por la borda cosas que hemos tardado tanto tiempo en aprender. En este mundo en el que todo cambia tan rápido, necesitamos ser más humildes. Y eso no significa que no valoremos la experiencia, porque la experiencia es clave. Trabajamos con startups que cuando mentorizamos desde la perspectiva de experiencia,
ellos dicen, ojalá tuviera yo esa experiencia, ojalá supiese todo lo que tú ya sabes. Pero no podemos convertir esa experiencia en un arma arrojadiza, ¿vale? En algo que para nosotros es una protección para no cambiar. Estas son las dos características principales, pero no son las únicas. Es decir, la necesidad de cambios constantes, de empoderamiento de los equipos, comunicación digital, decisiones rápidas, por supuesto. Estas son partes fundamentales del líder, pero yo destacaría las dos primeras. El aprendizaje continuo y la humildad. La humildad de entrar en un equipo y aceptar que yo no soy el que más sabe de esto y voy a contribuir de la mejor manera posible. Por tanto, siguiendo un poco con la lógica de esta charla, el mundo está cambiando, necesitamos ser capaces de gestionar nuestra propia energía para entrar en un punto en el que seamos humildes y podamos aprender continuamente, para que podamos liberar esa energía que está dedicada a preocuparse y dedicarla en ocuparse en continuar aprendiendo. ¿Y qué pasa si no somos así? ¿Qué pasa si nos cuesta mucho? Porque tenemos ahí una tendencia. Y quería daros un par de nociones rápidas sobre el mundo de la neurociencia, sobre cómo funciona nuestro cerebro. Al final, todo lo que nosotros percibimos como realidad, todo lo que hacemos, lo que pensamos, lo que decimos, en el fondo no es más que una serie de conexiones neuronales en nuestro cerebro, ¿vale? Tenemos 100.000 millones de neuronas cada persona, que se combinan millones de veces por segundo, establecen conexiones millones de veces. Y eso es lo que hace que a un estímulo determinado pues se crean unas conexiones y pensamos, reaccionamos, etc. Esto probablemente no sea novedad. Hay una parte que es muy importante, que es cuando las neuronas se combinan entre ellas de una determinada manera muchas veces, las mismas neuronas se van conectando con las mismas neuronas, el cerebro, buscando ahorrar energía, deja esas neuronas conectadas ya permanentemente. Los neurocientíficos hablan de esto, neurons that fire together, wire together. Las neuronas que se conectan a menudo se conectan, ¿vale? O se quedan enganchadas o se cablean. Esto nos permite hacer cosas muy sencillas. Os voy a pedir un ejercicio muy simple. Os voy a pedir que crucéis los brazos. Simplemente, como estoy haciendo yo en el vídeo, cruzar los brazos. Y lo más normal es que hayáis tardado una fracción de segundo en cruzar los brazos. Y algunos de vosotros tendréis la mano derecha sobre el brazo izquierdo, como yo lo tengo, y otros al revés. Cruzadlos al revés. Simplemente cambiad la mano y cruzadlos al revés. ¿Cómo es posible que una cosa tan sencilla, si sois personas normales y no habéis estado practicando esto antes, lo normal es que os haya costado? Y eso es una demostración muy simple de cómo funciona nuestro cerebro en absolutamente todo. No solo en cruzar los brazos, no solo en caminar. Las neuronas que hacen que seamos capaces de caminar son también neuronas que se han quedado ya conectadas, porque es algo que repetimos con mucha frecuencia. Pero también hace que cuando tengamos una situación de ansiedad, reaccionemos como hemos reaccionado toda nuestra vida. Que esas conexiones que se han ido haciendo en los momentos tempranos de nuestra vida, donde neuronas se han quedado conectadas, han hecho que, por ejemplo, reaccionemos frente a determinados tipos de persona con miedo, frente a un bully, por ejemplo, que sintamos que se nos encoge un poco el corazón, o personas que la primera vez que las vemos sin saber por qué ya nos caen mal. Todo eso es un cableado en nuestro cerebro que se ha producido a lo largo de nuestra vida y que hace que pensemos y que reaccionemos de una forma automática. La forma en la que tenemos que ser capaces de cambiar esto es conscientemente pensándolo de otra manera, haciendo que nuevas neuronas se conecten. Y esto es así por algo que me gustaría compartir con vosotros aquí también y que lo voy a sacar todo de una vez. Perdonad. Que es, nuestro cerebro tiene una división muy particular. Tenemos una parte racional, que es la que se ha desarrollado más recientemente, que le damos muchísima importancia, pero que en realidad es una parte extremadamente lenta y que se cansa. Es lo que hace, si os preguntase cuántos de vosotros os habéis encontrado en una situación en la que estáis diciendo algo de lo que sabéis que os vais a arrepentir. Y aún así no podéis dejar de decirlo. Aún así lo dejáis salir.
Algunas de las respuestas que recibo en algunas sesiones es varias veces al día. Eso es fundamentalmente nuestro cerebro racional, agotado al final del día, por ejemplo, o agotado por preocupaciones, no tiene la capacidad de controlar ya nuestras emociones. Nuestro sistema emocional, el sistema límbico, es extremadamente rápido, puede hacer 1000 cosas a la vez y tiene una particularidad muy importante en un momento de cambio como el que vivimos ahora, que es que todo lo que entra en el cerebro por nuestros sentidos pasa antes por el cerebro emocional. Y en particular por dos glándulas que tenemos a ambos lados del cerebro que se llaman las amígdalas. No tienen nada que ver con las de la garganta. Son unas glándulas en el cerebro que son nuestro centro del miedo. Y todo lo que entra en nuestro cerebro, lo primero que hace es chequear si es algo que deberíamos preocuparnos por ello. Y si tenemos historias de nuestro pasado donde ha habido situaciones que puede que no tengan nada que ver, pero para nuestro cerebro son comparables, automáticamente hace que nuestra atención se vaya a lo negativo, se vaya a las cosas que nos pueden hacer daño, sin prestar atención a las oportunidades que se nos presentan delante. Por tanto, voy a comentar después más tarde, ahora vamos a hablar un poco qué cosas podemos hacer. Ser conscientes de que cómo pensamos, lo que entendemos que es la realidad, no es tal. Es solo nuestra realidad y es una realidad que está basada en un cableado neuronal, en experiencias que hemos tenido desde que teníamos un añito. Si cuando estábamos en casa nuestros padres han sido cariñosos o no han sido cariñosos, si han estado presentes o no han estado presentes. Si nos han hecho bullying en el colegio o nosotros hemos sido los bullies. Si hemos tenido buenas experiencias en las relaciones sentimentales o hemos tenido malas experiencias. O nos han traicionado amigos o no nos han traicionado. Eso determina cómo vemos el mundo a día de hoy y es importante para liberar energía negativa, energía que hace que estemos preocupados, es entender por qué estoy viendo esto como lo estoy viendo. Y seguro que encontráis una explicación en vuestra vida anterior que explica por qué veis las cosas como las veis. Y hacer el esfuerzo de cambiar y decir, no, quiero verlo de esta otra manera. Y vuestro cerebro dirá, no, hombre, no, que esto ya lo tenemos aquí. Y digo, sí, pero sé que hay otra forma de verlo. No, pero no le dé vueltas, que sé que hay otra forma de verlo. Ese esfuerzo, esa práctica deliberada que hemos hablado antes, es la forma en la que nos enfrentamos a situaciones como esta con una forma de pensar distinta. Sé que estoy dando quizá mucha información en poco tiempo, pero me gustaría ya entrar en la última fase de la charla, que es ¿qué hacemos ahora? Y la primera pregunta que os haría es, ¿tenemos los humanos una resistencia natural al cambio? Y si sois como la mayoría de los grupos, pensaréis probablemente que el 80% de la gente dirá, sí, tenemos una resistencia al cambio. Yo argumentaría que no tenemos una resistencia natural al cambio. Queremos cambio, nos gusta el cambio, de hecho lo buscamos y queremos ir de vacaciones a sitios distintos y no nos gustaría tener el mismo empleo haciendo lo mismo todos los días durante toda nuestra carrera. Es decir, nos gusta la seguridad, pero no nos gustaría estar haciendo lo mismo. Desde que somos niños tenemos curiosidad, queremos conocer, queremos aprender cosas. Lo que pasa es que desarrollamos a lo largo de nuestra vida una reacción negativa al cambio, fundamentalmente por estas cosas. El miedo a lo desconocido, el miedo a perder lo que tenemos o el esfuerzo que toma cambiar. Pero no es una resistencia natural, no es algo que esté en nuestro cerebro por naturaleza. Es algo que a lo largo de nuestra vida vamos aprendiendo porque de una mala experiencia sacamos una regla. Decimos, todas las experiencias que sean como esta van a ser malas. Y por tanto empezamos a rechazar ese cambio. Pero hay una cosa que es particularmente importante en el día de hoy, que es cuando perdemos el miedo al cambio, cuando podemos confiar. Cuando confiamos en nuestro líder o cuando nosotros somos un líder confiable. Eso es lo que hace que nos dé la energía para querer acometer esos cambios. Y hay un estudio que no sé si algunos de vosotros conocéis, que hizo Google con, me parece que fueron cientos de equipos, durante una serie de meses. Ellos querían saber qué explica que un equipo funcione. Y lo llamaron el proyecto Aristóteles. Y después de la conclusión, el elemento que explicaba que un equipo funcione, que consiga resultados, más que ningún otro factor, había otros factores, pero a mucha distancia,
es lo que ellos llamaban seguridad psicológica o psychological safety. Y lo que es importante, psychological safety, es la sensación que uno tiene estando en un equipo de que puedo ser yo mismo, que no necesito pintar como que soy mejor de lo que soy, que no necesito venderle a nadie nada, que no tengo que estar pendiente de esta persona que me puede pegar la puñalada trapera. La sensación de que uno puede ser quien es en ese equipo con tranquilidad es el factor número uno que explica el éxito de los equipos. Y es algo que como líderes necesitamos pensar en términos de qué seguridad psicológica generamos a nuestro alrededor y qué seguridad psicológica tenemos nosotros. Genera nuestro jefe, generan nuestras parejas, generan nuestros amigos. Porque si no tenemos esa seguridad psicológica, nuestro cerebro está en modo emergencia, está en modo rechazar cambio, está en modo protección y no en modo crecimiento y en modo desarrollo. Y entendamos que todos tenemos distintos puntos de vista. La realidad nos engaña. Os lo he comentado antes, todos tenemos nuestra realidad. Aquí veis dos cuadrados, el cuadrado A y el cuadrado B, y el cuadrado A, supongo que estaremos de acuerdo que es más oscuro, excepto que no es más oscuro. Es exactamente el mismo color que el cuadrado A. Pero nuestro cerebro nos engaña, y nos engaña de forma visual, pero también nos engaña con nuestras emociones. También nos hace ver peligros donde no los hay. También nos hace pensar que no vamos a ser capaces de cambiar, que no vamos a ser capaces de aprender cuando no es real. Sed conscientes de cuando vuestro cerebro está intentando protegeros y lo que está haciendo es dañaros. Y voy a cambiar esto un par de veces para que veáis que no hay truco. Es decir, el color es exactamente el mismo en los dos cuadrados. Y por dejaros con una serie de consejos rápidos, si trabajáis en equipo, adaptarse ahora al mundo en el que vivimos, dedicad tiempo a crear relaciones auténticas. O sea, tanto con la gente que son vuestros superiores como con la gente que tenéis a vuestro lado o que quizá trabajan para vosotros. Relaciones auténticas de confianza, relaciones donde genuinamente vosotros tenéis un interés en la otra persona. No por interés, sino genuino interés. Interés en realmente conocer quién es la persona que está detrás. Aceptar otras realidades. En el mundo digital, las certezas que traéis de yo tengo X años de experiencia, yo esto ya lo he visto antes, esto ya lo intenté, olvidaos. Y cuando estéis en un debate sobre cuál es la forma correcta, entended que vosotros tenéis un cableado que os lleva a ver la realidad de una determinada manera, pero otras personas tienen otra realidad. Sed humildes, intentad dialogar y no cabrearse. Y co-crear. Una de las grandes preguntas que nos han hecho muchísimos managers en la época del COVID, cuando de repente todo el mundo se fue a trabajar a casa, ¿cómo gestiono ahora mi equipo? Y nuestra respuesta era en muchos casos, ¿por qué no lo decidís juntos? Cada uno de las personas de tu equipo sabe cuál es su situación personal. Si tiene niños o no tiene niños en casa, a qué horas le viene bien trabajar y a qué horas no. A lo mejor puede estar trabajando hasta la 1 de la madrugada, pero no puede entre las 3 y las 5. Co-cread con vuestros equipos. Sed humildes y pedir la opinión. Y crear un entorno donde todo el equipo puede participar en decidir lo que se está haciendo. Y la regla de oro, que probablemente conocéis, trata a los demás como te gustaría ser tratado. Me gustaría que la cogieseis en una bolita de papel, hicieseis una pelotilla y la tiraseis a la papelera. En el mundo digital la regla de oro es trata a los demás como les gustaría ser tratados. No asumas que como tú quieres ser tratados, no asumas que si tú vienes motivado de casa y que tú ya peleas tus cosas, que los demás quieren pasar por esa misma experiencia. Esta es la gran nueva regla de oro. No trates a los demás como te gustaría a ti que te trataran, sino como a ellos les gustaría ser tratados. Y más a nivel individual, un par de consejos más que os daría. Antes hemos hablado de enfocar la atención. Cuando estéis pensando en una situación en la que os genera ansiedad, donde tenéis dudas, plantearos a qué estáis prestando atención. ¿Qué es lo que os está diciendo vuestro cerebro que ojo con esto y con esto? E intentad mirar el lado contrario. Porque vuelvo a decir, vuestro cerebro es muy útil, intenta ayudaros, pero no siempre lo hace. Y el cambio al mundo digital, el cambio al que tenemos que exponernos ahora, requiere de que conscientemente seamos capaces de reenfocar esa atención. Si podéis, buscad momentos de relajación. Aquí hablo de practicar mindfulness, pero mindfulness en el sentido más relajado. Puede ser más formal o puede ser simplemente unos momentos de paz
de reflexionar sobre el día, de qué estoy contento de lo que he hecho este día, qué cosas me gustaría que mañana fueran mejor. Esos momentos de calma está demostrado, ha habido muchísimos experimentos en que el nivel de energía, de motivación, se incrementan de forma exponencial, pero también se rebaja el estrés, la tensión. Es una cosa que habéis oído antes, pero yo os la vuelvo a repetir porque es cierta. Practicar la aceptación. La aceptación significa, puede que haya pasado algo muy desagradable, que no me gusta y que me tiene consumido y no me permite enfocarme en nada más. La aceptación significa encontrarle un sitio para esa situación. No negar que es una porquería, no negar que me afecta, no negar que me duele, pero sí aceptar que ha pasado, que uno no elige las cosas que pasan. Pero necesito encontrarle su sitio, necesito que duela, que siga ahí, pero que no me consuma toda mi energía. Ese es el concepto de aceptación que, insisto, en el programa tratamos en muchísimo más detalle. Controlar vuestro cuerpo. El cuerpo determina cómo pensamos. Si estamos en buena salud, si dormimos bien, si hacemos ejercicio, no es el resultado de que estamos cansados mentalmente, nuestro cuerpo se siente cansado. Si movemos nuestro cuerpo, genera el cambio necesario en nuestro cerebro. Evitad personas negativas y las noticias. Ahora que parece que casi todas las noticias, porque además para que sean noticias tienen que ser malas, dejar un espacio al día, un momento en el día donde leéis las noticias y olvidaros el resto del día. Las personas y las noticias negativas son extremadamente contagiosas. Hacen que nuestra amígdala, nuestro centro del miedo, abra una botella de champán. Dice, bien, estamos aquí, todo es un asco alrededor, ¿ves? No te muevas, no hagas nada. Por tanto, sed cuidadosos con qué personas negativas y con qué noticias. Y, por supuesto, lo que hemos estado hablando antes. Aprender, aprender y aprender. Esta va a ser el nombre de seguir disfrutando de nuestras carreras, de seguir siendo felices. Va a depender de nuestra capacidad de ser humildes y seguir aprendiendo. Y con esto os dejo, aquí he puesto unos libros que a mí me gustaron muchísimo y que creo que son muy relevantes y que pueden ayudar a inspiraros también. Y nada más, os doy las gracias por la atención, los que hayáis podido estar aquí hasta el final. Ahí os dejo datos de contacto por si queréis conectar o si tenéis alguna pregunta. Y Ana, con esto te paso la batuta de nuevo. Muy bien, muchísimas gracias, Paco. La verdad que, bueno, pues que ha sido una ponencia excelente y además, bueno, pues un poco lo que comentábamos al principio, ¿no? Tenemos la enorme suerte de traer a Zaragoza este programa de transformación digital que, como tú bien dices, pues ojalá no sea un elefante negro, ¿no? Lo que tenemos delante, sino que seamos capaces, después de este revulsivo global al que todos nos hemos visto sometidos, que ha sido el COVID, de ser proactivos, ¿no? A la hora de invertir en formación. A mí sí que me gustaría, no sé, que desde la experiencia que tenéis en ISDI, ahora mismo yo noto, ¿no? que en el mercado, en el tema de la formación, estamos a veces un poco frenados, ¿no? A la hora de tomar decisiones de invertir en formarnos. Tu exposición ha sido magnífica, has hablado bueno, pues de esa actitud abierta, humilde, de seguir aprendiendo, pero me gustaría, no sé, que nos animaras en un entorno de tanta incertidumbre. ¿Realmente vale la pena invertir en formación? La respuesta es impepinablemente sí, pero lamentablemente entra en esa categoría del elefante negro, ¿no? El que pensamos que no va con nosotros. Evidentemente, dentro de ISDI, el proceso desde hace 10 años en muchos de los programas que tenemos abiertos, las cantidades no son bajas, es decir, son inversiones importantes y nos encontramos en las conversaciones de admisión que la gente tiene dudas, a ver cómo puedo pagar esto, a ver si lo puedo financiar, a ver si el tal, es que no sé mi estabilidad. Y es así, o sea, vivimos con esas circunstancias desde hace 10 años, eso no ha cambiado mucho porque hace 10 años también hemos pasado la crisis financiera. Por tanto, esta situación no es nueva en ese sentido.
Lo que también tenemos es el beneficio de saber qué ha pasado con los que al final dieron el salto. Y Eso esa me gustaría, si pudieras iluminar un poco, ¿no? Sí. Sí, y la perspectiva de esto, hay algunas estadísticas que no tengo ahora en mente, pero que hablan en algunos de estos programas abiertos, de los cuales el programa digital que ofrecemos ahora en Zaragoza es un equivalente, donde en el plazo de un par de años, estoy hablando de memoria, pero el 60-70% de las personas que hicieron esa formación están trabajando en algo relacionado con el mundo digital. Hay tal escasez, o sea, cuando vamos a las empresas y es evidente que no va a venir, por el hecho de hacer un programa, no va a venir Google y le va a ofrecer 1 millón de euros por trabajar. No funcionan las cosas así. Pero todas las empresas saben que necesitan hacer algo. Y nos encontramos en un contexto donde utilizamos a veces una expresión: la cebra para sobrevivir no tiene que ser más rápida que el león. La cebra para sobrevivir tiene que ser más rápida que otras cebras. ¿Vale? Y en el caso del estudiar un programa de este estilo, la diferenciación que supone para la persona se nota y no tardas 10 años en ver el resultado. Nosotros estamos viendo, como te decía, 60-70% de las personas que salen del programa están trabajando en algo digital. Y eso puede suponer que yo sigo haciendo mi trabajo, pero mi empresa en un momento determinado necesita recortar gerentes, y a la hora de recortar, el hecho de que yo tenga una formación digital me hace muchísimo más valioso que otros. Además de que estoy más a gusto porque no me da miedo, no me estoy resistiendo a las cosas, las estoy abrazando porque ya las entiendo, ya ese miedo a lo desconocido desaparece. Por tanto, esto efectivamente, hablábamos antes de humildad y hablábamos un poco de coraje y de todas las razones por las que nuestro cerebro nos está diciendo no lo hagas, no lo hagas, y hay que cuestionárselo. Yo no puedo ofrecer garantías porque no tengo dinero para ofrecer las garantías, pero tenemos suficiente experiencia para saber que la gente que ha dado el salto y ha hecho esa inversión, porque es una inversión, y cuando uno se está planteando que tiene una carrera por delante todavía de 20, 30 años, es una inversión que va a pagar los réditos, vamos, infinitamente. Esa es la garantía moral que yo te doy, digamos, porque lo estamos viendo, porque tenemos la experiencia de miles de personas que han pasado por los programas y sin excepción han visto sus carreras mejoradas, porque es una diferenciación tremenda. Bueno, y sobre todo que yo creo que también te da una visión global, ¿no? Para realmente que la transformación digital en la empresa sea en el corazón de la empresa, ¿no? Y no nos dediquemos a parchear introduciendo tecnologías diferentes en distintos campos, que muchas veces se necesita esa visión global, ¿no? Pues eso, para que el cambio sea estructural y esencial, ¿no? Dentro de las empresas. Nos pregunta una participante, nos pregunta acerca del enfoque de este programa en el sector educativo. ¿Qué nos podrías aportar acerca de eso? Sí, tenía antes aquí uno de los slides con las personas que vienen de distintos sectores y voy a ver si la puedo rescatar mientras voy contestando. El programa no está pensado para ninguna industria en concreto. ¿Vale? Lo que estabas comentando ahora, Ana, de forma muy, muy adecuada, está pensado para saber qué preguntas hacer en el mundo digital. No está tanto pensado para dar todas las respuestas a todo. Es una visión de 360 grados, a veces hacemos la broma de decir, es saber suficiente para ser peligroso, ¿vale? Para poder atacar cualquiera de las áreas. Y entonces voy a compartir un momento la pantalla, si se me permite, con esto, para que se vea la mezcla que tenemos aquí de personas. Un 29% vienen de áreas de comunicación y marketing, de dirección, comerciales, desarrollo de negocios, recursos humanos, operaciones, digital, administración y finanzas. Es el mix y además por industrias y sectores, podéis ver también ahí hay un 5% de educación. El programa está pensado para conocer el mundo digital y vuelvo a decir que el mundo digital no es solo de tecnologías, aunque tenga un componente de tecnología. El pensar que tus alumnos piensan de una forma distinta a como tú piensas y que necesitas entender esa forma de pensar es algo que también se explora aquí, porque tu alumno de alguna manera es tu cliente. ¿Y cómo ellos aprenden ahora?
si no conoces el entorno en el que se mueven los estudiantes, ¿cómo puedes tú adaptar tu oferta? Lo que vemos es que los participantes en estos programas lo que aprenden son capaces de aplicarlo en su mundo, porque los conceptos son relativamente genéricos. Es decir, si yo te digo ahora que vas a comprar algo online y va a tardar 2 semanas en llegar, ¿cuál es tu reacción? Es decir, ¿cómo que 2 semanas? Joder, hace 10 años hubieras dicho, mira, qué bien, en 2 semanas ya me llega a casa. Las expectativas están cambiando. Las tecnologías que te permiten hacer cosas en el mundo de la educación que ahora te preguntas por qué no funcionan, están ahí. Y de repente cuando las ves aplicadas al mundo de las redes sociales o al mundo del e-commerce, del comercio electrónico, de repente si es que yo esto lo podría hacer con mis estudiantes. O de repente descubro que hay una fuente de datos que es fantástica para mis estudiantes. Por tanto, yo no enfocaría en el sentido de esto está dirigido específicamente al sector de educación. No. ¿Es extremadamente útil también para el sector de educación? Sí, porque abre la mente totalmente a lo que están esperando, por ejemplo, los estudiantes, y nos abre la mente también al tipo de herramientas que nosotros podemos usar para responder. Muy bien. Paco, también, como tú has insistido tanto en la humildad, pues hay un participante que nos dice, ¿cuál sería para ti la definición de humildad? ¿La humildad no te parece que muchas veces está hoy en día demasiado en la boca de todos y eso hace que no sea real? Sí, no deja de ser importante. Es decir, el hecho de que se utilice mal no deja de ser importante. Y a lo mejor a esa pregunta que me parece que es muy profunda, habría que unir humildad, no se puede hacer sin coraje, ¿no? Decía Víctor Hugo que la humildad es territorio de los grandes. Solo los mediocres necesitan revestirse de grandeza para sentirse grandes. Por tanto, la humildad tiene que venir también con una cierta dosis de coraje, porque todavía en muchas de las organizaciones no se valora. En muchas organizaciones todavía uno tiene que ser más gallito y parecer como que ya lo sabe todo, porque da a los demás una sensación de falsa confianza. Y este parece que sabe de lo que está hablando, aunque te lo estés inventando. Por tanto, hay una realidad hoy que es la humildad no necesariamente está también considerada por mucho que se hable de ella. Yo lo que estoy yendo es a la parte un poco más interior, ¿vale? Y cuando definimos humildad, no tengo una definición así brillante, pero sí la idea de que soy un proyecto en marcha. La idea de que yo como persona soy work in progress. Estoy sin acabar. Y quiero seguir acabándome y quiero llegar a ser la mejor versión de mí mismo. Eso es la humildad, ¿no? Eso para mí sería la humildad. Y eso no va reñido con el hecho de que uno luego vaya a la reunión y hable con voz engolada y con mucha confianza y el tal. O sea, no se trata de ahora convertirse en un tiquismiquis, en un flojito, en un no sé qué. No, eso no es humildad. La humildad para mí es algo más interno, que es, sé que no sé muchas de esas cosas y quiero trabajarlas. Sé que para que este proyecto salga necesito que esta otra persona asuma el liderazgo y yo apoyar desde detrás. Es ese tipo de actitudes a nivel personal. O sea, la humildad para mí es un reto propio, es un reto de salir del mecanismo de autodefensa donde yo necesito sentir que ya lo sé todo, que yo ya estoy perfectamente preparado, yo tengo 15, 20 años de experiencia en esto, por tanto, ¿qué me vas a enseñar tú, niñato? Es salir de esa trampa. Y el aceptar, decir, no, yo también soy un proyecto en marcha y además el mundo me está diciendo que lo que me valía antes no vale ahora y ya está. O sea, no sé si he contestado a la pregunta, pero no me dejaría llevar tampoco por el hecho de que la palabra se malutilice. Sigue siendo importante y sin humildad yo no puedo imaginar a alguien que sigue aprendiendo continuamente o alguien que se pueda adaptar a situaciones nuevas. O sea, me cuesta imaginarlo como se hace desde la arrogancia. Si no soy humilde, ¿por qué voy a aceptar que necesito aprender algo, ¿no? Está claro.
Bien, pues yo creo que ya estamos llegando al final, ¿no?, de la ponencia. Paco, muchísimas gracias. La verdad que yo creo que es una oportunidad muy, muy interesante el tener el programa aquí en Zaragoza, ¿no? Me parece que es un programa que habitualmente desde ISDI se imparte en Madrid, ¿no?, en Madrid y en Barcelona. Barcelona. Y bueno, pues que por primera vez venga a Zaragoza, que además está tan bien ubicado para todo el Valle del Ebro, y en un momento post-COVID creo que es una oportunidad muy, muy interesante, ¿no? Así que muchísimas gracias a ISDI, muchísimas gracias a ti, Paco, por haber dedicado hoy tu tiempo y tu expertise, ¿no?, para transmitirnos esas claves del nuevo liderazgo digital, que yo creo que, bueno, pues que nos has dado muchas pistas y que te lo agradecemos de verdad. Muchas gracias. Muchas gracias a vosotros. Hasta pronto. Hasta luego. Adiós.